Saludos, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Aquí nos encontramos una vez más bogando con Jesús. Hoy traemos un tema muy interesante, muy importante, como todos los temas que traemos de la palabra del Señor de Jesús. Y es el tema de los talentos que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 25, 14 al 30. Y aquí nosotros vemos que Jesús relata una parábola muy importante, y la palabra habla específicamente de un hombre que se fue lejos, pero antes de irse pues llamó a sus siervos entregándole sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, conforme a la capacidad de ellos, según registra la palabra del Señor. Vemos que se fue lejos y pasó un largo tiempo, pero vemos que al regresar dice que él comenzó a arreglar cuentas con cada uno de ellos, y a 2 de ellos pues el Señor le dijo: buen siervo y fiel. Multiplicaron pues los talentos que el Señor le dio. Dice que a uno le dejó 5 y ese pues le multiplicó, le guardó 10, a otro 2, le guardó 4, pero el que le dio 1 talento, él escondió el talento en la tierra, lo excavó y lo enterró. Luego de regresar, pues el Señor le pasa balance. Vemos cómo él alaba a aquellos 2, lo cual le dio esos 2 talentos, y le dice que son buen siervo, y dice que entraron al gozo del Señor. Pero cuando llegó al número 3, que le dio 1 talento, pues a este lo reprendió duramente y lo mandó a las tinieblas de afuera. De esto nosotros hablaremos en este tema de Bogando con Jesús. Pues yo espero que sea de edificación para tu vida, porque lo ha sido para mi vida y todavía lo estoy asimilando, porque es muy importante. En primer lugar, el Señor está hablando aquí de lo que es una parábola. ¿Y qué es una parábola? Una parábola no es más que una comparación. Pero ¿para qué el Señor usa esta parábola? Su uso es un método llamativo de enseñanza que provoca el pensamiento del individuo. O sea, provoca el pensamiento, y esto resulta inolvidable, pues aquella enseñanza que es algo muy práctico. Pero ¿por qué el Señor usa eso? Bueno, porque el Señor nos trajo un mensaje fácil de entender, un mensaje fácil de razonar para que nosotros podamos vivirlo. Nosotros vemos que el apóstol Pablo en una ocasión dice que fue arrebatado al tercer cielo, pero cuando estuvo allí dice que escuchó palabras inefables, palabras que no le son dado al hombre interpretar. Nosotros vemos que es un lenguaje que él escuchó que de alguna manera no se nos ha dado a conocer, pero es importante y es muy codiciable saber aquel lenguaje que el Señor pues tiene preparado en los cielos para nuestras vidas, para la vivencia. Y nosotros vemos que también el Señor, cuando estaba hablando con Nicodemo, en una ocasión le estaba diciendo que era necesario pues que él naciera de nuevo, y no entendía. Pues en una ocasión en Juan 3:12 el Señor le dice: pero si tú no entiendes las cosas terrenales pues que yo te sirvo, te doy, ¿cómo entendería entonces las cosas celestiales? O sea, por eso el Señor habla en parábola, hace comparación. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda entender, pueda comprender que Dios lo que está haciendo un llamado de amor al ser humano para que tenga vivencia de la palabra del Señor. Y esto es importante. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? Bueno, en primer lugar, la venida de Cristo es lo primero que el Señor está enseñando. Segundo, la responsabilidad. Tercero, la administración de las cosas del reino de Jesús y la capacidad del servicio para el Señor. Son varios puntos importantes que encierra un solo mensaje, que es preparado para nosotros andar en los caminos del Señor, para que el Espíritu Santo nos force. O sea, no es que nos forza de una manera obligatoria, sino con amor, para que nosotros podamos aplicar la palabra del reino y cuidar las cosas de Dios. Entonces nosotros vamos a dar cuenta de cómo nosotros anduvimos, lo que nosotros hicimos, lo que nosotros vivimos
tanto en la familia, tanto en cada uno de los puntos donde el Señor nos ha puesto, en la iglesia, en cualquier lugar, porque es una vida en general que el Señor nos ha dado. Pero nota esto que voy a hablar ahora. Dice, los talentos enseñan que dones desiguales empleados con igualdad, dice que trae lo que es la misma igual responsabilidad, igual recompensa. O sea, aquel que le dieron 5 y aquel que le dio 2 de estos talentos, lo multiplicaron, pero fueron iguales delante del Señor, porque el Señor le dio conforme a su capacidad. Nosotros vemos que estas personas fueron muy eficaces en lo que el Señor le encomendó. Inmediatamente dice que lo multiplicaron, eran monedas, estamos hablando en la parábola de dinero, de efectivo, estamos hablando de recursos que el Señor le dio. Entonces dice que lo multiplicaron, pero nosotros llegamos aquí a aquella persona que el Señor le dio un talento a aquel cielo. Dice que inmediatamente esta persona pues lo escondió. O sea, no tuvo otro pensamiento, único pensamiento fue esconder aquel talento que Dios le dio para no multiplicarlo. Nosotros vemos que este tipo tenía un estilo de vida único y es un estilo de vida que no agradaba al Señor. Nosotros vemos que cuando el Señor regresa, dice que comienza a sacarle un balance a ellos, felicitando a los 2 primeros siervos, que le dice que entren al gozo del Señor. Pero cuando llega al tercero, al que le dio un talento, pues a este viene justificando y le dice, yo sé que tú eres duro, le dice, esa es la palabra que le dice, y tuve temor y lo escondí. Y el Señor le dice, pero tú sabes que yo recojo donde no esparcí y saco todas aquellas cosas de donde no sembré, o sea, recojo donde no sembré. Nosotros vemos que el Señor le dice siervo inútil, o sea, siervo malvado e inútil, le dice. Y cuando le dice malo, el Señor le está señalando que pertenece a Satanás, que pertenece al diablo. ¿Por qué? Porque tenía un razonamiento totalmente erróneo a lo que es el Señor. Y nosotros vemos la paga de esta persona, que fue echarlo a la tiniebla de afuera. Él le dijo, mira, te conozco, Señor, y sé que eres duro. Le dice duro a su Señor. Pero esta percepción que él tenía era una percepción errónea de su Señor. O sea, asimismo muchas personas tienen ese formato negativo de Dios, que lo ven con su propia expectativa, lo cual muchas veces son erróneas, porque Dios es misericordioso, bueno. Nosotros vemos que Él tuvo una confianza plena con ellos, con todos, dándole confianza de entregarle su dinero. ¿Por qué no le dijo, bueno, pero tú eres un Señor que tiene confianza hacia nosotros, que depositaste confianza? No, que tú eres duro. El Señor le dijo, no, yo no soy duro. Entonces, ahí nosotros vemos lo que es la gran diferencia. Por eso nosotros, por esta causa, nosotros debemos de tratar siempre de agradar al Espíritu Santo, forzarnos, tomar la cruz del Calvario. ¿Cuál es la cruz? Negarnos a nosotros mismos, ser fiel al Señor, no vivir para los hombres, no vivir para que aquella persona, yo agradarle porque quiero hacer lo que esa persona quiera. Tenemos que agradar al Señor, y Él ha dejado su formato creado, hecho en su palabra, para que nosotros podamos seguirle. Entonces, nosotros vemos esta gran diferencia, esta gran parábola que el Señor nos enseña aquí, hablando de su venida, hablando de la venida de Cristo. Dice que vino y su Señor se fue lejos, durando mucho tiempo, hablando de lo que es la venida de Cristo. Nosotros tenemos que ser administradores de las maravillas del Señor. Tenemos que ser carta leída para las personas. Tenemos que tener un testimonio, hermano, aunque podamos sufrir. Tenemos que quemarnos en el amor de Cristo. Dice la palabra muy claramente, dice que el que gana su vida la perderá, pero el que pierde su vida
la ganará. Significa esto lo que tiene que ver la cruz del Calvario. No es otra cosa que el Señor está hablando. Es la cruz, es negarse a sí mismo por amor a Dios. Esto fue lo que el Señor hizo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo espero que tú no seas como este siervo inútil y malo, sino que tú obedezcas la voz de Dios, a esa voz que por doquier está sonando, está llamando. Pero muchas veces se tiene un corazón pesado para escuchar las cosas del Señor, porque estamos muy ocupados con las cosas del mundo. Así será la venida de Cristo cuando Él venga. Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta otro Bogando con Jesús.